Buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Galeano del curso Física General. Presento mi cédula. Para esta ocasión realizaré la explicación del ejercicio 5. Le he enunciado la distancia del lazo que debe recorrer un equilibrista en el circo es de 57.1 metros. Cuando el equilibrista está justo en el centro, el lazo baja a 2.40 metros. La masa del equilibrista es de 77.2 kilogramos. A. Dibujar un diagrama del cuerpo libre para el equilibrista. B. Ignorando el peso del lazo, ¿cuánta tensión produce el equilibrista en el lazo? Entonces, para resolver esto, respondemos las preguntas orientadoras. ¿Qué establece las tres leyes de Newton y cuáles de ellas usará para el problema? Las leyes de Newton establecen primero que para mover un objeto se debe vencer la inercia y la segunda dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración en el sistema. Y la tercera dice que a toda acción corresponde una reacción. En este caso utilizaré la segunda ley teniendo en cuenta que en este caso hay un equilibrio. 2. En términos de la tercera ley de Newton, la fricción-reacción aparece como una reacción a que fuerza-acción. Aparece como una reacción a una fuerza, pues cuando se quiere mover un objeto sobre una superficie, esta es la que reacciona a través de la fricción formada al par acción-reacción. 3. ¿Qué significa que un sistema está en equilibrio de fuerza? Significa que está en equilibrio, por lo tanto no hay movimiento del objeto y la sumatoria de la fuerza es cero. ¿Cuál es la diferencia entre masa y peso? La masa es propiedad intrínseca de los cuerpos y, y es una cantidad escalar, mientras que el peso es una fuerza, es decir, un vector, que depende de la masa y la aceleración que ejerce la gravedad sobre el mismo llamado gravedad. 5. ¿Cómo expresa matemáticamente el sistema de la fuerza del enunciado con base a la ley de Newton? Como se encuentra en dos dimensiones x y y, se debe realizar por separado, teniendo en cuenta que como el sistema se encuentra en equilibrio, no hay velocidad, por lo tanto, no hay aceleración y se iguala a cero. Así. Entonces, ¿qué significa? Que cero es igual a la tensión 1x menos tensión 2x y cero es igual a tensión 1y más tensión 2y menos w, que es el tema del peso del equilibrista. Entonces, continuando con el tema, la diagrama, el diagrama del cuerpo. Entonces, tenemos aquí que la tensión 2 es la que está en rojito y la tensión 1 es la que está en rosado. Y la W, que es el peso, es la rayita azul, eje Y y el eje X. Tensión de cuerda. Entonces, para este caso, los datos serían los datos que presenta el ejercicio son los siguientes. Largo de la cuerda es el largo de 57.1 metros. La distancia que baja la cuerda es 2.40 metros y la masa equilibrista es de 77.2 kilogramos. ¿Ok? Para obtener todos los datos posibles, primero se debe calcular el ángulo, como se conoce la distancia de la cuerda total. Entonces, cuando el equilibrista está en la mitad, se forma un triángulo, como lo vemos acá, como como un triángulo, la distancia de la base del triángulo pequeño será la mitad de la cuerda. Corresponde al cateto adyacente del ángulo. Y lo que baja será el cateto opuesto del ángulo. Entonces, a partir de la función trigonométrica, la tangente se halla en el ángulo como se muestra en la gráfica. Ok, entonces hacemos el tema del cálculo. Se obtiene los componentes de la tensión teniendo en cuenta que el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto adyacente es T1x y la hipotenusa es T1. Para el seno, que es
el cateto puesto sobre la hipotenusa, se tiene la T1Y como opuesto. Igual sucede para el T2. Entonces, se hace la sumatoria de fuerzas y aplicación de la segunda ley de Newton para X y Y, teniendo en cuenta que está en equilibrio. Es decir, no hay movimiento en ningún eje, por lo tanto es igual a cero. Para X está la tensión, la, 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 la ten- para X está la tensión en sus componentes X y la de 1 es positiva porque va a la derecha. La tensión 2 es negativa porque va a la izquierda. Igualmente 0 se tiene que T tensión 1x es igual a tensión 2x. Luego reemplazar por los componentes hallando se obtiene que tensión 1 coseno es igual a tensión 2 coseno. Como el ángulo es el mismo, entonces se obtiene que la tensión son iguales. El eje Y se tiene para la sumatoria de las fuerzas que las dos tensiones se suman porque están hacia arriba. El peso se resta, esto es igual a cero. Y simplificar se tiene que seno T1 más T2 menos mg igual a cero. Como el eje X sabemos que la tensión son iguales, entonces T2, T2 2T, tensión 1, seno es igual a mg. Despejando T1 se obtiene un valor que es el de 379.61 newtons. Entonces, T1 es igual a T2, que es igual a 379.61 newton. Entonces, analizando el resultado obtenido, después de realizar el procedimiento se llega a que la tensión que hace la cuerda es la misma de las dos partes. Esto puesto se encuentra en la mitad de la cuerda y en el otro caso la tensión sería diferente. Además, como el peso es tanto, la cuerda baja bastante, lo que hace que la tensión aumente en gran medida. Esto también se ve reflejado en el valor del ángulo que casi llega a 90 grados. Muchas gracias.